para estar más cerca de ellos. Pero en el tiempo libre de los hijos tenemos 5 facetas. La primera faceta, la faceta higiénica. ¿Con qué tiene que ver? Que puede reposar y dormir mejor, puede asearse mejor, puede nutrirse mejor, porque tú recordarás para muchos chicos para ir al colegio qué desayuno toman a la carrera, ¿no? Claro. Sí. En cambio, esa faceta higiénica puede tomar mejor el desayuno, nutrirse mejor y prever su salud mejor. La segunda faceta es la faceta recreativa. Juegos al aire libre, deportes. ¿Qué tiene que hacer? Hay un dicho muy cierto, mente sana en cuerpo sano. O sea, hay que hacer eso. La tercera faceta es la faceta cultural y artística. En esta faceta cultural y artística el chico puede hacer manualidades, puede hacer arte, pintura, cerámica, música, que también hay que promover en los hijos. Yo no estoy hablando de un chico que salió desaprobado. Yo estoy hablando de cualquier chico que tiene 5 facetas en este tiempo libre de verano. La cuarta faceta ya es la faceta educativa, donde tenemos ya la nivelación, el reforzamiento. Un chico que durante el año ha estado mal en inglés, pues en verano podría tomar unos talleres de inglés, de idiomas. Un chico que ha estado mal en la lectura, con un nivel bajo de comprensión lectora, podría tomar talleres de lectura para mejorar esta capacidad de estabilidad. Esa es la cuarta dimensión. Y la quinta dimensión es la dimensión o la faceta social. Los chicos tienen un momento oportuno para hacer más socialización, para salir más con los amigos, para compartir más cosas con los amigos. Y con los papás, ¿no? Que van a tener más tiempo con salidas, sus padres. pueden salir de excursión, pueden salir de viaje. Esa es la faceta social. Y también en esa faceta social puede llevar algún taller que permita socializar. De teatro o un taller de desarrollo de habilidades emocionales, habilidades sociales, autoestima, habilidades sociales, emocionales. Entonces vemos nosotros que los chicos en su tiempo libre tienen 5 facetas. La que es nivelación académica es la faceta educativa, donde hay que reforzar áreas débiles que ha tenido el chico. Y también, no solamente reforzar, hay chicos que llevan, por ejemplo, llevan matemáticas y adelantan lo que va a venir. ¿Y eso es necesario? Eso no es mucho, mucho. Pero si nosotros lo vemos, que no es una carga académica como el colegio, sino que son algunas clases en la semana que va a interactuar con otras actividades, porque no va a ser lo único. ¿De cuántas horas estamos hablando de ese apoyo? 1 hora y media. ¿A la semana? 2 veces por semana. Ah, es bastante. 2 veces por semana es 1 hora y media. Pero viendo como un juego todo, porque no es como se piensa algunas veces, que es la rutina escolar, con un horario muy rígido. No. No. Hay talleres, nosotros vamos a hacer un taller de matemáticas divertidas. A ver, cuéntanos, ¿cómo es matemáticas divertidas? Aprender el mundo de los números a través del juego. No es un profesor que va a desarrollar un programa de matemáticas, ¿no? Donde hay toda una programación. Sí, No. Es interactuar, hacer juegos, hacer una serie de dinámicas grupales, ¿no? Y de esa manera encontrarle el gusto al número, al cálculo y a la inteligencia lógico-matemática. Entonces, pienso que sí es necesario la faceta educativa, es necesaria. Hay criterios que dicen, y lo he leído hace poco en un diario, que dicen, pregúntale a tu hijo qué quiere hacer en vacaciones. Entonces tu hijo te dice, es rockero y te dice, yo quiero un taller de rock. Muy bien, que haga su taller de rock y esté en una banda de rock y toque su rock. Perfecto. Pero ¿qué pasa si tu hijo, aparte del rock, tiene necesidades? Como mejorar habilidades de estudio, como mejorar habilidades de lectura, como mejorar el cálculo lógico-matemático, como mejorar el idioma. Entonces no te puedes quedar solo en darle gusto y decirle, ok, tienes tu taller de rock y vas a hacer tu banda de rock. No, tú tienes que decirle, hijo, tú tienes necesidades. Tú eres un ser humano que tienes necesidades. Empezamos. ¿Qué es lo que te gusta? El rock. Ahí tienes tu rock. Pero veamos qué pasó el año escolar. Bajo en matemáticas, bajo en inglés, bajo en lectura. Entonces, aparte del rock, que no le voy a quitar el rock. Vamos a rockear los números. Vamos a hacer una banda de rock con los números, con las letras. Y en un taller de lectura, por ejemplo, nosotros ¿qué hacemos? Un plan lector en el verano. Así como en invierno ellos tienen un plan lector, nosotros trabajamos con ellos un plan lector.
pero con lecturas divertidas, Claro, cuentos, pues. cómicos, ¿no? Claro. Porque mira, tú le preguntas a los chicos, a la mayoría de chicos, en estos meses de verano, ¿qué estás leyendo? ¿Y cuál es la respuesta? Nada. La respuesta es... Condorito. No, esa no es la respuesta. La respuesta es, estoy de vacaciones. Claro. ¿Qué te dan a entender? Que Claro, la lectura claro. solo se hace en el periodo Ahí estoy de acuerdo, claro. escolar. Que no es placer, que es un deber. Esa es la mentalidad, ese es el modelo mental que tienen ellos. Pero con el premio Nobel vamos a cambiar. Así. Esperemos que sí. Claro. Pero ¿cómo lograr el cambio de los modelos mentales de nuestros hijos? Con el cambio de los modelos mentales de los padres. Si los padres no cambian sus modelos mentales y no se convierten en animadores de la lectura de sus hijos, Si no leen a gusto, si no abren ellos un libro, ¿qué le van a enseñar? pero eso es, animar a tu hijo es leer con él, compartir con él las lecturas, ir a una librería, comprarle un libro que es de su edad, ¿no? De su nivel, y después compartir la lectura con él Y que te vean leyendo. y que te vea. Eso Entonces es estás muy haciendo un importante. pequeño plan lector en estos meses de verano, pero con lectura entretenida, con lectura recreativa, de tal manera que cuando empiece el año escolar, él está ya predispuesto. Lo has sensibilizado y lo has motivado durante estos meses. Claro. Empieza el año escolar, la carga de lectura va a Claro. ser para él. Entonces en tu instituto, digamos, tú tienes talleres que de alguna manera están enfocados primero quizás digamos, en fortalecer aquello que tú no estuvo bajo o también para digamos, para pasar ciertos exámenes. ¿Cómo Lo que lo nosotros miran? pensamos es lo siguiente, mira, tú puedes ir a una academia a una nivelación de lenguaje, una nivelación de matemáticas, pero nosotros ¿qué pensamos? Que el chico tiene que tener estrategias, herramientas para aprender a aprender y aprender a estudiar. Esas herramientas te sirven para todas las materias. No es una nivelación o una recuperación, sino... De tu curso de matemáticas, si yo sino te en enseño general. estrategias de Claro, son habilidades, velocidad lectora y estrategias. comprensión lectora, que es lo que hacemos nosotros, darle al chico herramientas para que mejore la velocidad y la comprensión lectora. Si yo te preparo en eso, esas estrategias, esas herramientas de lectura te van a servir para biología, para ciencias sociales, para todo. Claro. Si yo te enseño a hacer mapas mentales, mapas conceptuales y organizadores gráfico-visuales, esos organizadores visuales que hoy día se estudia así, ya pasó la época del resumen. Hoy día tienes que hacer esquemas, mapas mentales. Y una novedad, estamos lanzando este verano 2 talleres en inglés. Study Tips for Kids y My Maths for Kids. O sea, mapas mentales para niños y... Wow, vas a la y sala, habilidades Augusto. de estudio. ¿Por qué? Porque hay papás que van a la institución y me dicen, ¿y no tienes talleres en inglés? 2 por 1. Claro. Porque su hijo quizás está en el Newton, o en el Roosevelt Claro. o en el Markham, que son colegios bilingües, ¿no? Y quieren los talleres en inglés. Entonces, pero en el fondo nuestro es formar habilidades y competencias en el aprendizaje. Que esa es la idea, ¿no? Pero no solo eso, también tenemos talleres de habilidades y competencias en lo emocional, autoestima, habilidades sociales emocionales, porque Daniel Goleman, este profesor de la Universidad de Harvard, ha dicho algo muy simple. No solamente en el estudio de la inteligencia cognitiva, los procesos y funciones del pensamiento, sino también lo emocional interviene mucho. Y se han hecho estudios psicológicos. Los chicos con baja autoestima y bajas habilidades y competencias emocionales son los que tienen menos rendimiento. Podrás ser muy inteligente, pero si no tienes el ánimo, el gusto, la motivación, el deseo y esa confianza, mente y corazón. no se logra. No se logra el aprendizaje realmente. Y lo otro que también queremos hacer es un poquito liderazgo, trabajo en equipo, pero ya con los niños mayores, los chicos que están en secundaria, ¿no? Empezar a darles una serie de pautas de cómo ejercer un liderazgo, Muy ¿no? En el grupo, porque hoy día se trabaja en los colegios, equipos, grupos, hay proyectos de investigación y se trabaja en grupos, y también darles algunas pautas de cómo trabajar en equipo. Perfecto, Cómo Augusto. manejar Yo creo conflictos. Completísimo el taller de verano, realmente un poquito de todo. Sí, y que no piensen los padres que verano es para que mi hijo solo juegue o haga actividades al aire libre, sino también refuerce la parte intelectual, para la que parte vayan con más, emocional se sientan y mejor el siguiente mente año. sana en cuerpo sano. Muchísimas gracias, Augusto. No, gracias a ustedes. Gracias, Augusto. Gracias. Una pausita y lo último del programa. Nuestro hijo para aprender. Está con nosotros Augusto Pérez Rosas, que es director del Instituto de Desarrollo Intelectual. Hola, Augusto, ¿cómo estás? Hola, Lucía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias te por va? tenerte nuevamente acá y cuéntanos Gracias. cómo son estas herramientas, cuáles son esas herramientas fundamentales para que el niño pueda Bien. aprender de verdad. Ya. Yo quisiera previamente hablar de las herramientas, quisiera que los padres entiendan algo. Hoy día nuestros hijos requieren una didáctica del estudio. Así como el maestro, el profesor necesita una didáctica, la enseñanza, porque él es enseñante, Claro. el aprendiz, el alumno, necesita una didáctica del estudio.
Y esa didáctica del estudio se basa pues en estrategias de aprendizaje. El reto hoy día es que los chicos sean alumnos estrategas. Ya. Y, perdón que interrumpa, pero esas estrategias del aprendizaje se las tienen que enseñar el profesor o en la casa, digamos. ¿Quién realmente es el responsable de dar esas herramientas, esta estrategia? El responsable es el profesor. Ya. Me explico. Cuando el profesor dicta sus clases, él tiene que hacer uso de estas herramientas. Ejemplo, un profesor está dictando una clase y hace una tabla comparativa de doble entrada, o hace un cuadro sinóptico, un esquema. Entonces, él al hacer la clase usando este organizador gráfico, ya sea esquema de llaves o cuadro sinóptico, tiene que enseñar al alumno cuál es la técnica para hacer esa organización del conocimiento a través de un esquema o un mapa mental o un mapa conceptual. O sea, son los profesores los que tienen que entrenar a los chicos, enseñarles a aprender. Mira, nosotros estamos viviendo el paradigma del aprender a aprender. Y hoy día el aprendizaje tiene más importancia que antes. ¿Por qué? Porque vivimos la sociedad del conocimiento. Así es. Todo está por internet. Todo está por internet. Hoy día el conocimiento es el recurso económico más importante, pero para adquirir ese conocimiento tú tienes que seguir un proceso de aprendizaje. En ese proceso tienes que usar estrategias, tienes que usar tácticas, que son las técnicas. Y dentro de esas técnicas o herramientas que ya nos vas a explicar específicamente, ¿hay alguna que tenga que ver con el desarrollo del criterio? Porque, como bien decimos, o sea, la información está por todos lados. El tema no solamente es si nos las aprendemos, sino también si la entendemos y la podemos después, no sé, criticar, evaluar, en fin, ¿no? Para poder crear nuestras propias ideas. Claro. Todo eso Claro también que, es... Claro que sí, porque si hablamos de la lectura, hay varias clases de lectura. Hay una lectura recreativa, de entretenimiento, hay una lectura de consulta, cuando el niño va al diccionario, a la enciclopedia, hay una lectura de análisis y hay una lectura crítica. Claro. Entonces, ¿cómo desarrollar el pensamiento crítico? A través de esa lectura crítica. Entonces, tenemos que trabajar algunas técnicas de lectura comprensiva y entrenar al niño en todas las clases de lectura. ¿Cómo debe él accionar cuando es lectura recreativa? ¿Cómo debe él accionar cuando es una lectura de repaso? ¿Cómo debe él accionar cuando es una lectura crítica? El asunto y la contradicción que tenemos en este momento en el país es que nuestros entrenadores, que son los profesores, no manejan estas herramientas, no dominan estas herramientas. Al no dominar estas herramientas, se ven limitados para entrenar a los chicos. Ahora, el profesor es el principal mediador, pero también yo considero que papá y mamá deben tener noción, deben tener conocimiento de estas herramientas, de lo que es un mapa mental, de lo que es un esquema de llaves, y influenciar en sus hijos para que los hijos logren una disciplina en el aprendizaje. Los chicos, indudablemente que tienen que adquirir conocimientos de historia, de geografía y de muchas cosas, pero si no tienen las herramientas, no tienen las técnicas para hacerlo, no tienen el proceso, el procedimiento para hacerlo, que son las estrategias de aprendizaje. Si no son estudiantes estrategas, el resultado va a ser malo, va a ser un rendimiento bajo. Porque el chico podría ser que esté estudiando como el siglo pasado, lea, relee en voz alta y se vaya preguntando en voz alta, como se estudió el siglo pasado. Hoy día no. Hoy día el chico necesita estrategias de velocidad lectora, estrategias de comprensión lectora, estrategias de subrayado para marcar y señalar las ideas principales, estrategias de análisis de textos, estrategias de síntesis de textos. Ok, ¿qué voy a hacer? ¿Un resumen, un análisis crítico? ¿Voy a hacer un esquema, un mapa, un diagrama? ¿Qué diagrama voy a hacer? ¿Voy a hacer un diagrama lineal, un diagrama de árbol, un diagrama de flujo? Todas estas herramientas los chicos deben de ir aplicándolas, pero al no tener ese entrenamiento, se sienten pues huérfanos, se sienten limitados. O abrumados con tanta información que a veces no pueden sintetizar, digamos, ¿no? Cantidad de información, al no saber organizar el conocimiento, al no saber procesar esa información, porque no tiene la estrategia, no tiene la táctica, no tiene
estos hábitos operativos que hay que ir aplicando desde niño. Entonces, la contradicción de él va a ser cómo yo organizo todo este conocimiento, cómo represento este conocimiento, cómo lo asimilo, cómo jerarquizo esas ideas que están dentro del tema, ¿no? Entonces, van a encontrarse una serie de limitaciones. Eso los va a llevar a desmotivarlos. Al no tener las herramientas y no tener las técnicas, se va a desmotivar. Y en vez de ver el estudio como algo positivo, como algo necesario, y hoy día más necesario que antes, al no verlo así, entonces vamos a tener una contradicción. Y vamos a tener un chico que más adelante podría ser un chico problema en lo que es el estudio y el aprendizaje. Claro. Ahora, Usas, dentro de lo que has conversado, me has dicho montones de estrategias o técnicas o instrumentos, digamos, para, que son las llaves, las esquemas, no sé qué. Dentro de todas esas, ¿nos puedes nombrar una, por decir una o un par, digamos, las que consideres así, que les quieres transmitir a los papás, que son las más importantes para que le enseñen a sus hijos? El subrayado, o sea, el esquema, ¿cuáles crees que es la fundamental que un chico siempre debe de hacer? Primero tenemos que atacar la lectura. Mira, aquí en el país se está trabajando una serie de programas de comprensión lectora, pero no se entiende algo. La comprensión lectora no empieza en el pensar, empieza en el mirar. Me explico. A ver. Si tu hijo mira palabra por palabra, como así le han enseñado a leer, hacer una fijación por palabra, eso disminuye la comprensión lectora. Pero si él aprende a leer por frases, grupos de palabras que expresan sentido, y en vez de mirar palabra por palabra, mira por frases, ese mirar favorece el entendimiento y la comprensión. Claro. Entonces tenemos que empezar por ahí, por el mirar. No mires palabra por palabra, mira por frases. Si dice la ciudad de Lima, no mires la ciudad, sino una fijación al centro, y con la amplitud visual que tenemos a la visión periférica capta la ciudad de Lima. Y vea la siguiente frase. Eso mejora la comprensión. Claro, por supuesto. Entonces la comprensión, algunos creen que la comprensión solamente es el análisis, identificar la idea principal, para luego subrayarla y hacer el resumen. Eso vendrá después, pero primero es lo primero que estás diciendo. El mirar. Luego ya la comprensión lectora es saber analizar los párrafos, saber identificar las ideas principales. Hay diferentes tipos de párrafo, hay diferentes estilos del autor. Hay autores que son estilo analizante, donde pone la idea principal al comienzo, estilo sintetizante, pone la idea principal al final. Ese manejo del análisis de párrafos nos va a llevar a una buena lectura comprensiva. Claro. Y simultáneamente a eso hay que ir marcando, subrayando, señalando las ideas principales. Ya marcado el texto, que primero exploré, luego analicé, luego visualicé a través del subrayado, ya debo pasar a construir un organizador de ideas. Perfecto. De ese organizador de ideas vamos a hablar después de ver a Joaquín, para ver realmente ellos, así, insisto, qué está pasando ellos, cómo aprenden. Vamos a verlo. Ya subrayamos el texto, ya lo entendimos supuestamente, y ahora tenemos que analizarlo o ¿no? ponerlo, digamos, en papel un poquito, claro. ¿no? Organizarlo. Cuéntanos. Uno de los problemas que tienen los chicos, ¿cuál es? Y no solamente chicos de nivel escolar, chicos universitarios también, ¿no? Entonces, que yo soy profesor universitario y yo miro y observo mucho la manera de estudiar de mis alumnos. Hacen la lectura explorativa, la lectura veloz, hacen la lectura comprensiva, analizan el texto, identifican ideas principales y subrayan. Y a partir del subrayado, estudian, o sea, leen el subrayado, leen, repiten. Así hacía yo. ¿No? Sí. Entonces yo me acerco con ellos y les digo, chicos, ok, ¿qué están haciendo? Estudiando para el control de lectura, pero ¿y el organizador gráfico, visual? El mapa mental, conceptual o semántico, el esquema de llaves, de barras o de flechas. No, profe. Flojera. No, y por último, profe, no se pase. Claro. Perdón, le digo, ¿a dónde me paso? ¿Por qué no haces el organizador? Porque hacer el organizador es sentarte, primero decidir qué voy a hacer, un organizador lineal, resumen, síntesis, un organizador gráfico. Esquema, qué tipo de esquema, diagrama, qué tipo de diagrama, mapa, qué tipo de mapa. Tienes que sentarte a hacerlo, a construirlo. Vas a representar el conocimiento a través de un organizador visual. Claro. Y hoy día se estudia así, con organizadores gráficos visuales. Lo cierto es que cuando uno hace ese traslado al papel y en ese ¿no? lo organiza de esa manera, se queda mucho más interiorizado también, ¿no? Ahí está trabajando la memoria. Entonces, no vayamos a la memoria del paporreta, del leo-releo, la memoria mecánica repetitiva. Eso fue siglo pasado.
Hoy día la memoria tiene que ser asociativa. Yo memorizo las ideas y las asocio en el esquema de llaves o cuadro sinóptico, las asocio en el diagrama arbóreo, las voy asociando a las ideas, pero las tengo en un organizador visual. Eso va a ayudar a la memoria. Y ya no va a ser una memoria mecánica, sino asociativa. Y si a eso uso también las técnicas, que es la mnemotecnia, que son trucos y técnicas de memoria también que puedo usar, entonces estoy ayudando a que ese organizador visual que está construido por mí, entonces yo lo valoro. Claro. ¿No? Y ahí hay un... Y tiene una lógica para mí, probablemente no va a tener la misma lógica para otra persona. Tiene un sentido y una lógica para ti. Ajá. Entonces aplicas la memoria. Ok, tengo que repasar. Pues tengo una ayuda a memoria, que es mi organizador, mi esquema. Repaso a partir de mí. Claro. Ya no voy al libro, a volver a leer. O sea, digamos, tú estás proponiendo que esto acá genera, sí, probablemente un trabajo de sentarse y hacerlo, pero que Tienes que después te va a ahorrar muchísimo más tiempo y te va a ahorrar, ¿no?, en facilidad para aprenderlo, para interiorizar Te va a facilitar todo el proceso de aprendizaje. Te va a optimizar tu proceso. Al optimizar y facilitarte el proceso, vas a tener mayor rendimiento. Ese mayor rendimiento te va a dar mejores calificaciones, que son las notas. Claro. Y esas mejores calificaciones, notas, te va a hacer sentir mejor. Sería bueno... Mira, yo quiero decirte algo que quiero que los padres entiendan. Todos nuestros hijos pueden estudiar. Hoy el reto es estudiar mejor. Y estudiar mejor es con estas herramientas. Porque todos pueden estudiar. Un chico se puede sentar en la cama, puede leer en voz alta y repetir y se lo aprende de memoria. Estudió. Pero... ¿Aprendió? Entonces la idea es esta, que nuestros hijos manejen estas estrategias, estas tácticas, para que logren estudiar mejor y tengan un aprendizaje más óptimo, más eficaz. Por ejemplo, la lectura eficaz, ¿cuál es? Aquella lectura donde hay un equilibrio entre velocidad y comprensión. Esa es lectura eficaz. Lectura eficaz no es entendí y voy lento, ni tampoco fui muy rápido y no entendí. Eso no es eficaz. Eficaz es armonía entre velocidad y comprensión. Ahora, si por ejemplo por X razones que suele suceder probablemente que en el colegio no le están dando esas herramientas, sí sería bueno que el padre las primeras veces que lo enseñe lo haga con su hijo, ¿no? Digamos que se pueda sentar y hacer un esquema con él y juntos a ver cuáles son las ideas más importantes y así las primeras veces para que después se lo pueda aprender a hacer solo. Claro, el colegio no lo está dando, pero mi institución sí lo está dando. Ajá, ya. Bueno, nosotros sí estamos especializados en eso muchos años. Claro. Y nosotros creemos y somos conscientes, y por eso que también trabajamos con papá y mamá y hacemos talleres con los padres, porque el padre tiene que entrar a este paradigma que es aprender a aprender. Y el padre tiene que entender que esto es un trabajo de equipo. No va a ser el trabajo del padre, pero el padre se va a sentar. Ok, hijo, hiciste tu análisis correcto, subrayaste, sí, papi. ¿Y ahora qué esquema vas a hacer? ¿O qué diagrama has decidido tú hacer? ¿O qué mapa vas a hacer? Papá, he decidido para este curso de historia hacer un mapa conceptual. Vale, empieza a hacerlo. Y el padre entonces está involucrado. Y al involucrarse y ver el proceso de aprendizaje de su hijo, eso motiva al hijo. Claro. Pero lamentablemente hay padres que no le interesa el proceso de aprendizaje, solamente le interesa notas. Yo quiero resultados, ¿no? ¿Cómo estudiaste? ¿Cómo analizaste? ¿Cómo pensaste? No me interesa, yo quiero notas y por eso pago colegio. Y si no respondes, pues castigo. Qué bacán, es como una oportunidad también para conectarte con tu hijo, aunque sea a través de eso, ¿no? Y que el padre también aprenda a aprender. Muchísimas, ya aprendí. Muchísimas gracias, Augusto, por estar con nosotros. No, gracias a ti, gracias. Bueno, ahora no se vayan, que ya regresamos con la última parte del programa. Gracias. Del estudio. Para conversar sobre este tema tenemos como invitado a Augusto Pérez Rosas, fundador y director del Instituto de Desarrollo Intelectual. Augusto, bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Augusto. Bueno, estamos aquí para conversar sobre la organización eficiente del estudio. Bueno, hay muchos jóvenes, niños y jóvenes en etapa escolar que presentan a veces un bajo rendimiento escolar o dificultades en algunas materias específicas, en algunos cursos específicos, y la idea sería poder conversar sobre cómo podemos apoyarlos para que puedan organizar de forma más eficiente sus tareas y los estudios que tienen que llevar a cabo. Ya. Permíteme primero ubicar el tema de la organización del estudio, ¿ok? El contexto del tema, ¿no? Lo ubicamos en lo que es la didáctica del estudio. ¿Y qué entendemos por didáctica del estudio? Es un conjunto de estrategias y tácticas de aprendizaje. Yo siempre lo he dicho, así como el profesor requiere didáctica en la enseñanza, un conjunto de estrategias y tácticas de enseñanza, el alumno, el aprendiz, necesita un conjunto de estrategias y tácticas de aprendizaje. Pero aquí tenemos 4 clases
de estrategias de aprendizaje que te las voy a mencionar para ubicar la organización del estudio en cuál está. Estrategias de disposicionales y de apoyo. Estrategias de localización, búsqueda, recogida y selección de la información. Estrategias de procesamiento y uso de la información recogida. Y estrategias metacognitivas de regulación y control. Son 4 grandes estrategias que tienen que hacer uso los aprendices. ¿Dónde está la organización del estudio? En las estrategias disposicionales y de apoyo. En las primeras. En la primera. Y aquí tenemos 2 tipos de estrategias. Dentro de las estrategias disposicionales y de apoyo están las estrategias de control del contexto y las estrategias afectivas, emotivas y de automanejo. ¿Tú podrías explicar cada una de ellas, Augusto? Lo que es organización del estudio está en control del contexto. Porque las otras estrategias emotivas, afectivas y de automanejo son la actitud del chico, la motivación, la autoestima, el autoconcepto, el autoconocimiento, la tolerancia a las frustraciones, el manejo emocional, enfrentar las ansiedades. Por ahí no está la organización del estudio. Correcto. Pero indudablemente que esas estrategias son disposicionales y de apoyo. ¿Por qué? Porque estas estrategias permiten al alumno emprender e iniciar el proceso de aprendizaje. Entonces nos ubicamos en las estrategias de control del contexto. Y ahí tenemos que ver 3 cosas. 1, las condiciones ambientales. 2, los materiales y recursos que va a usar el alumno. Y 3, lo que es la organización del tiempo. 3 cosas. O sea, organización del estudio la podemos expresar en lo siguiente. Es la adecuada organización de el ambiente, los materiales que va a hacer uso el alumno, el aprendiz, y la planificación y organización del tiempo. Lo que hoy día se llama gestión del tiempo, administración del tiempo. Entonces vamos hablando de una a una. Perfecto. Las condiciones ambientales. ¿Yo qué sugiero como ambiente ideal para estudiar? 1, un lugar fijo. Estable. Porque dar vueltas por la casa es algo malo. Un lugar fijo para estudiar. Ese lugar puede estar en silencio o música clásica, porque ya se ha demostrado científicamente que la música clásica estimula la inteligencia, estimula el aprendizaje y promueve la concentración. 2, una mesa de trabajo. Pero esa mesa de trabajo debe estar limpia. Eso es importante. Sin distractores. Correcto. Esa la tienen muy llena los demasiado, jóvenes, con demasiadas cosas, ¿no? Ajá. Es una mesa que debe permitir facilitar el orden en el trabajo. Perfecto. 3, la silla recta, no modular, no un sofá. Una silla recta con respaldar. Y apoyo. No un banquito, porque la espalda hay que apoyarla en el respaldar. 4, la luz blanca. Luz de día, luz blanca. No luz amarilla, porque la luz amarilla irrita los ojos y fatiga la vista. 5, un atril. Es un mueble de madera que permite colocar el libro frente a los ojos y leer cómodamente. Porque si pones el libro en la mesa, ¿qué tienes que hacer? Agacharte. Y encorvarte. Claro. Y te cansas, ¿no? El atril te facilita la correcta postura, el libro frente a tus ojos y tú apoyado tu espalda en el respaldar y estás en una correcta postura. Un corcho en el ambiente, para que pongas ahí el horario, los comunicados, el rol de exámenes. Los pendientes quizá. Un corcho. Y también puedes tener una pizarra, un pizarrín. Esos elementos que te he dicho, el lugar de estudio fijo, la mesa limpia, una mesa limpia, la silla, la luz blanca, el atril, el corcho, el pizarrín, son elementos del ambiente. Los más adecuados, ¿no? Ahora, los materiales. Estamos hablando pues de cuadernos, libros, de diccionarios, de enciclopedias.